La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. El presidente de Colombia ha decretado la consulta popular. Este es el momento del pueblo. Vote sí, vote no. El presidente de la República acatará el 7 de agosto lo que decida el pueblo de Colombia. Nuestra consulta popular que la vamos a defender en las calles y no nos la van a arrebatar. Con la firma del decreto 630 del 11 de junio de 2025, arrancó en firme la consulta popular que busca garantizar los derechos laborales de los y las trabajadoras colombianas. Pero el presidente de Colombia ha decretado la consulta popular. Ojalá la sociedad colombiana se organice y se mueva mucho más de lo que hasta ahora ha hecho. Este es el momento del pueblo. Vote sí, vote no. El presidente de la República acatará el 7 de agosto lo que decida el pueblo de Colombia. El anuncio lo hizo el mismo presidente de la República desde su cuenta de la red social X, en la que escribió: he firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que se exprese su orden constituyente sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la consulta popular a la Corte Constitucional. Hoy es un hito histórico en Colombia. Hoy se ha firmado el decreto de la consulta popular. Hoy los trabajadores de Colombia estamos de fiesta. Hoy los aprendices del SENA están de fiesta. Doctor Gustavo Petro, compañero y amigo, porque usted ha marcado un hito histórico en Colombia, firmando una consulta popular, un decreto que dignifica el trabajo en Colombia. El decreto, en su artículo primero, estableció que, inaplicar por inconstitucionalidad el acto mediante el cual el Senado de la República, en sesión del 14 de mayo de 2025, decidió dar concepto desfavorable frente a la consulta popular del orden nacional, solicitada por el presidente de la República con la firma de todos sus ministros el 1 de mayo de 2025. El fundamento principal del decreto del presidente de la República para convocar por decreto la consulta popular es el de que el Congreso de la República violó en forma abierta la Constitución colombiana al rendir concepto desfavorable a la consulta popular. Por esta razón, con fundamento en el artículo 4 de la Constitución colombiana, que establece que la Carta Política es norma de normas, el presidente aplicó la excepción de inconstitucionalidad. Esto significa que cuando existe una incompatibilidad entre una norma del ordenamiento jurídico de menor jerarquía, como en este caso el acto del Congreso, que negó la consulta, con la Constitución, debe prevalecer la Constitución. La excepción implica entonces que el presidente de la República inaplica el acto,
por el cual se dio concepto desfavorable a la consulta y hace prevalecer la Constitución. Sobre esta base, al aplicarse la excepción de inconstitucionalidad, esto significa que el Congreso de la República no se pronunció legítimamente y de acuerdo a la Constitución dentro de los 30 días siguientes a la formulación de las preguntas ante el Senado de la República. Esta inactividad del Congreso, consistente en que violó la Constitución, implica entonces que el presidente de la República puede convocar por decreto dentro de los 8 días siguientes la consulta popular. En el día de hoy, dentro del plazo establecido por el ordenamiento jurídico, el presidente convocó la consulta popular. Se ha firmado el decreto convocando a la consulta. Cuando usted firma un decreto en donde va explícitamente de que se puede derogar, él lo que está abriendo es una puerta a la comunicación y una confianza con el Senado de la República. Eso es lo más importante. Lo más importante es que es una forma de comunicarse y hablar de que hay bastante diálogo y muchísima capacidad de ello. En el artículo 2 de la norma se determinó: convóquese al pueblo de Colombia a una consulta popular en todo el territorio nacional para que, en ejercicio de su soberanía, el día 7 de agosto de 2025 decida si aprueba o rechaza las siguientes preguntas de trascendencia nacional. Son 12 preguntas que el gobierno definió después de recibir más de 20.000 sugerencias a través del canal digital creado para este fin y de opiniones que expresó la ciudadanía y centrales obreras. En su alocución desde la Plaza de San Francisco en Cali, donde se realizó la gran concentración por la paz y la democracia, el mandatario explicó el porqué de la consulta popular. Primero, porque es conveniente, es imperativa, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy. Al contrario de lo que dice el expresidente, esta consulta popular es absolutamente necesaria. Hemos venido aquí a apoyar el gobierno del cambio, a apoyar la reforma, la consulta popular,
porque es la única salida que tenemos para la paz. Entonces, los 140.000 indígenas del norte del Cauca estamos comprometidos con el gobierno del cambio. Y estamos aquí en representación de los jóvenes apoyando a nuestro presidente incansablemente en todas las propuestas y en todas las reformas laborales y pensionales que haya propuesto para el pueblo colombiano. Yo lo que estoy proponiendo son dos cosas, finalmente, que a los trabajadores que están en esos lugares de trabajo, a las trabajadoras, una vez pasen las 6 de la tarde, se le pague un sobrecargo, se les deje ir a la casa, que una vez se acabe el viernes y haya un festivo, un sábado, un domingo, y decida trabajar, se le pague un recargo o pueda irse con su familia feliz a jugar fútbol con sus hijos, con sus hijas, a abrazarse, a que esa familia pueda ser una gran constructora de democracia y de paz en Colombia, de vida, porque esta es una propuesta para vivir, no para morir, no para que nos matemos entre nosotros, sino para que dialoguemos sanamente entre nosotros. Quiero que todo el mundo levante las manos diciendo que le vamos a meter a fondo a la consulta popular. ¡Carajo! Por eso le digo a Efraín, haga un último intento. El pueblo está en las calles, el pueblo está en las plazas, el pueblo por millones quiere que cambie su posición y que permita en el Senado de la República una reforma laboral progresista, digna del pueblo trabajador de Colombia. Si esa ley no sale así, la consulta popular sigue. Estamos acompañando a nuestro presidente Gustavo Petro por esas reformas sociales que benefician al conjunto de la sociedad y sobre todo el norte del valle como sector campesino. Hoy estamos aquí para decir sí a esas reformas, para que ese Congreso realmente se cambie como lo necesita Colombia, por un país democrático que participe y que sea activo de este proceso. Se tienen que organizar los comités del sí en cada rincón y los comités del no. El presidente y el gobierno ya, a partir de hoy, no podemos hacer campaña ni por el sí ni por el no. Queda en manos de la sociedad colombiana. Un líder social en defensa de las reformas de nuestro presidente y especialmente en la consulta popular. Petro, nuestro presidente, no está solo, tiene un pueblo que lo respalda. Y lo que dice Petro y las reformas populares, las reformas sociales, tienen que salir adelante, porque tiene un pueblo de los estratos bajos que lo estamos apoyando, porque eso tiene que cambiar, y ese cambio se empezó a dar. Estamos aquí celebrando esta fiesta, estamos defendiendo la reforma, y estamos con el señor presidente, porque es el presidente de la gente humilde, de la gente que trabaja, de la gente del campo. Estamos apoyándolo y con esta reforma vamos hasta el final. El pueblo decide, no decide el presidente. A partir de hoy, si el Senado no quiere, no decidirá el Congreso, decidirá el pueblo. Y la última instancia que define este debate político que he querido adelantar en Colombia es la Corte Constitucional, a la cual respeto. A la Corte Constitucional, donde desde el día de hoy tiene en sus manos el decreto de la consulta, solo puedo solicitarle, es independiente. Respetaré su decisión, pero solo puedo solicitarle que en su análisis sepa que la tercera sociedad más desigual del mundo necesita que los derechos sean universales como ordena la Constitución, que los
y las trabajadoras, ante la falta de un estatuto del trabajo, tengan cómo defender los ingresos de sus hijos y cómo tener una buena vida, cómo poder incluso simplemente vivir. Y que sigamos bajo la bandera que algunos quieren negar, de que lo que primero ordena la Constitución es la construcción de un Estado social de derecho. El mandatario explicó que en Colombia pareciera que existen sectores que quieren acabar el pacto para construir el Estado social de derecho en el país. ¿Qué hizo la Constitución del 91? Construir, y lo propuso como una solución a la violencia y a la guerra eterna de Colombia, como una solución a los 100 años de soledad que hubiera en Colombia y se construyera un Estado social de derecho. Ahora, enfrentando esta consulta y la reforma laboral y las reformas sociales, ya no dicen Estado social de derecho, dicen Estado de derecho, violando la Constitución de Colombia. Lo dicen hasta magistrados, exmagistrados y dirigentes políticos del Congreso de Colombia y expresidentes. Les hago una pregunta: ¿es que acaso al hablar de Estado de Derecho lo que están proponiendo es que se rompa el pacto que se hizo alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la actual Constitución de Colombia? Y lo digo por estas razones, porque quien hablaba de Estado de Derecho sin más era la Constitución de 1886, que decía que el poder no residía en el pueblo, sino en la nación, y la nación eran los oligarcas de Colombia. Quieren romper el pacto de la Constitución del 91 porque el presidente de Colombia, que sí, y me insultan hoy por ello, era miembro del movimiento mayoritario que se eligió popular y libremente en la Asamblea Nacional Constituyente, y que era el M-19, había dejado sus armas y su violencia, y había pedido que cesara la violencia en la política, solo porque se hiciera un pacto a favor de construir la justicia social en Colombia. En su alocución, el presidente Petro se refirió al intento de asesinato en contra del senador Miguel Uribe Turbay, que lamentó profundamente y pidió a las cerca de 8.000 personas que asistieron a la plaza un minuto de silencio por la pronta recuperación del congresista, y recordó que muchos sectores dijeron, después del atentado, que el culpable es Petro. Aún lo gritan por ahí, dijo. Y yo quiero, ojalá sin radicalismos, que en este momento, como lo pedí en el concierto de la esperanza que llenó el centro de Bogotá con centenares de miles de jóvenes bogotanos, muchachos y muchachas, que también hicieron lo mismo, le criticaban. Hagamos un minuto de silencio esta vez por el senador Miguel Uribe Turbay, y que sobreviva a sus asesinos, que son también los asesinos del pueblo de Colombia. Un minuto de silencio, por favor. Han dicho expresidentes de Colombia que el culpable de ese atentado es la gente que defienda que se le deje expresar, como ordena la Constitución, en una consulta popular. Y yo tengo que decirles que no, el culpable no es el pueblo de Colombia, ni el pueblo pobre de Colombia, ni el pueblo trabajador de Colombia, ni su presidente. La consulta popular no es amiga de los asesinos.
La desigualdad social sí es amiga de los asesinos, quienes han impedido que en Colombia lo que ordena la Constitución desde 1991, que es hacer un estatuto del trabajo que hasta la fecha no existe en la ley, que es construir un Estado social de derecho, que es construir justicia social, el incumplimiento a esas órdenes de la Constitución Nacional, sí que es amiga de la violencia, sí que es amiga de los asesinos de Colombia. Que hoy ha decretado la consulta popular y que la vamos a defender en las calles. Es nuestra consulta popular y no nos la van a arrebatar. Le decimos sí a la consulta, le decimos sí a las reformas sociales del cambio. Ante señalamientos de la posible ilegalidad del decreto de convocatoria a la consulta popular, el mandatario salió al paso de los detractores. Por eso tampoco puedo estar de acuerdo con el expresidente que dijo no, que Petro no firme la consulta porque eso es inconveniente. Más decente, porque muchos han dicho que es inconstitucional, muchos han dicho que es ilegal, muchos han amenazado a mi gabinete con que se va preso. Ay Dios, yo me sentiría orgulloso incluso si me hacen esa, que lo han intentado hacer varias veces, porque tendrían que poner preso a unos funcionarios públicos y a un presidente de Colombia que lo único que han hecho es pedir que el pueblo se exprese. Me han pedido que baje el tono y me comprometo en bajarlo. Pero bajar el tono no significa no decir verdades, no significa silenciarse, no significa arrodillarse. Dice la Constitución que somos una democracia participativa, no solo representativa. Se les olvidó a los analistas del Capital ahora saber que existe una democracia participativa que no es más que el pueblo tome directamente las decisiones sin intermediarios, locales o nacionales. Ya el gobernador de Antioquia, que no me quiere ni un pedacito, presentó y está preparando una consulta popular en el suroriente de Antioquia. No puedo decir que voten sí, que no voten no, porque me está prohibido. Le corresponde a la ciudadanía antioqueña del suroriente. Pero ¿cómo sí que entonces si es constitucional, si es legal, si es conveniente? Porque presenta una consulta popular que impide que haya autoridad ambiental en su región. ¿Y por qué yo? Solo porque defiendo el derecho de los trabajadores a vivir mejor y de las mujeres. Entonces si es inconstitucional, si es ilegal, si vale mucho y si es inconveniente. ¿Cómo así? Las consultas populares de ellos sí valen y las nuestras no. Pues la Constitución de Colombia, la Constitución de Colombia dice que Colombia es una democracia representativa y una democracia participativa y que el pueblo es soberano, que no hay poder en Colombia que no derive de la legitimidad del pueblo y que siendo el pueblo constituyente primario se puede y debe expresarse. Y este es el momento de poder expresarse. Presidente Petro, aquí lo que está planteando es que el pueblo perdió el miedo. Y cuando el pueblo pierde el miedo, ejerce la paz y la democracia. Democracia es el poder del pueblo. ¡Que viva el poder del pueblo y el presidente Petro!
Pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás, y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán, porque el único soberano, el único detentor del poder en Colombia se llama el pueblo de Colombia. Ya es hora, y el lunes. Vámonos. Uy, ya es hora. Ya venga, que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos Públicos. son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.